República Oriental del Uruguay, 2 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en un documento que representa una apuesta enorme: el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur. Una apuesta muy grande, sí. La pregunta central es, ¿puede un bloque que a menudo se ve como proteccionista, como el Mercosur, abrirse con éxito a uno de los mercados más dinámicos del mundo? Esa es la pregunta del millón. Vamos a analizar cómo este acuerdo intenta lograr ese equilibrio. Exploraremos los grandes objetivos que van más allá del dinero. Que los hay. El complejo mecanismo para eliminar aranceles, las reglas para definir qué es realmente un producto hecho en la región y, sobre todo, las válvulas de escape. Esas líneas rojas que cada país se guardó para sí. Es que este texto no es solo una lista de productos. Es un intento de construir un puente entre dos modelos económicos muy diferentes. Totalmente. Por un lado, tienes la potencia de materias primas del Mercosur, y por el otro, el centro logístico y financiero que es Singapur. Lo que vamos a ver es la tensión que se palpa en cada capítulo. ¿A qué te refieres con tensión? A la ambición de competir globalmente contra el miedo a dejar industrias enteras por el camino. Veremos cómo se intenta proteger, por ejemplo, la yerba mate argentina, al mismo tiempo que se abre la puerta a la tecnología de Singapur. Es una partida de ajedrez comercial, y vamos a ver las jugadas clave. Perfecto. Empecemos por el principio, por la declaración de intenciones. Al leer el preámbulo, uno esperaría encontrar lenguaje puramente económico. Competitividad, inversión. Lo típico, sí. ¿Crecimiento? Exacto. Y todo eso está ahí. Pero también se habla de crear oportunidades de empleo, mejorar el nivel de vida, proteger el medio ambiente. ¿Es esto un lenguaje estándar hoy en día o hay algo más profundo? Es una excelente observación. A ver, es cierto que el desarrollo sostenible ya es una cláusula casi obligatoria en los acuerdos modernos. Claro. Pero aquí hay matices que vale la pena destacar. El texto no solo lo menciona, lo desglosa en sus dimensiones económica, social y medioambiental. O sea, esto ya compromete a las partes a pensar en el impacto de sus intercambios. Entiendo. Y más interesante aún son los reconocimientos específicos que se hacen. ¿Te refieres a la mención explícita a Paraguay? El documento reconoce, y cito, la condición y los desafíos que enfrenta la República del Paraguay como país en desarrollo sin litoral. Esto es bastante inusual, ¿no? Muy inusual. Y lejos de ser una simple cortesía diplomática, es una puerta abierta. ¿Una puerta a qué exactamente? A un tratamiento diferenciado. En la práctica, podría significar que Paraguay tenga plazos más largos para cumplir ciertas cosas o que reciba asistencia técnica específica de Singapur para superar esas desventajas logísticas. Es reconocer que no todos parten de la misma línea. Claro. Y hay otro grupo que recibe atención especial: las MIPYMES. Sí, las micro, pequeñas y medianas empresas. Que es el gran temor con estos megaacuerdos, ¿no? Que solo beneficien a las multinacionales que ya tienen todo el aparato para exportar. Justo. Y el texto lo aborda. Establece el compromiso de mejorar su capacidad para participar y beneficiarse. Y esto no es solo una frase bonita. ¿Cómo se traduce en la práctica? Más adelante, se traduce en capítulos sobre cooperación, en simplificar trámites de aduanas, en crear portales de información. La idea es reducir la burocracia, el costo que normalmente impide que una pequeña empresa, no sé, de Mendoza o de Santa Catarina, siquiera piense en vender en Singapur. O sea, que el acuerdo no sea solo para los grandes jugadores. Ese es el objetivo. De acuerdo. Sentadas las bases, las buenas intenciones, vamos al meollo del asunto. Al dinero. Los aranceles. Ahí es donde se juega el partido de verdad. El acuerdo establece un sistema para eliminarlos, pero no es un interruptor que se enciende de un día para otro, ¿verdad? Para nada. Es más bien como un dimmer que va bajando la intensidad poco a poco. Y la velocidad de ese dimmer nos cuenta una historia fascinante sobre las fortalezas y debilidades de cada economía. ¿Cómo funciona ese sistema? Se basa en categorías de desgravación. La categoría 0 es la vía rápida. Los aranceles desaparecen por completo el día que entre en vigor el acuerdo. Inmediato. Inmediato. Y luego tienes las categorías 4, 8, 10 y hasta 15, que eliminan los aranceles gradualmente, en 4, 8, 10 o 15 años. Y una última categoría, que es crucial. Excluido. A ver, pongamos ejemplos para entender la estrategia.
En la lista de productos veo que muchos minerales, como los de níquel o cobalto, caen en categoría cero. Tualo. Arancel cero desde el primer día. Esto parece una victoria fácil para el Mercosur. Lo es, porque es un sector donde el bloque es muy competitivo. Son materias primas que Singapur necesita y el Mercosur las tiene en abundancia. No hay una industria local en Singapur que proteger ahí. Pero la historia cambia. Cambia radicalmente cuando miramos otros productos. Por ejemplo, los tractores de carretera para semirremolques. Que están en categoría 10. Exacto, una década de protección. ¿Por qué tanta cautela? Supongo que para proteger la industria automotriz, la de maquinaria pesada de Brasil y Argentina, que genera miles de empleos, pero quizá no está lista para competir de igual a igual. Has dado en el clavo. Esos 10 años son un mensaje a la industria. Es decirle, tienen una década para modernizarse, para ser más eficientes, porque en 10 años se acaba la protección. Un tiempo de adaptación negociado. Justo. Y lo mismo ocurre con muchos productos agrícolas, ¿eh? Zanahorias, espárragos. Están en categorías de 8 o 10 años. Se protege al agricultor local de una avalancha de importaciones. Entendido. Osate, este sistema es como un mapa de las sensibilidades económicas de la región. Pero todo este sistema se viene abajo si se puede hacer trampa. Claro. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué impide que una empresa importe piezas de China, las ensamble en 15 minutos en Paraguay y lo exporte a Singapur como producto del Mercosur para evitar los aranceles? Esa es la cuestión central que abordan las reglas de origen. El sello de origen. Exacto. Para que un producto reciba los beneficios, tiene que ser genuinamente originario. Y el texto es muy claro. No basta con una etiqueta. Se establece el principio de elaboración o transformación suficiente. ¿Y eso qué significa? Que los materiales que no son de la región deben haber sido transformados de una manera significativa. Y el acuerdo hasta te da una lista de lo que no cuenta como significativo. Sí, la vi. Es casi cómica por lo específica que es. Incluye cosas como simples operaciones de pintura o pulido, el planchado de textiles. La coloración de azúcar, el simple envasado. Es decir, que el truco del ensamblaje simple no funciona. No. La idea es evitar lo que se conoce como ensamblaje de destornillador. No puedes importar un kit, atornillar las piezas y llamarlo producto nacional. El producto tiene que haber adquirido sus características esenciales en el territorio del Mercosur o Singapur. Esta sección es la muralla que protege la integridad del acuerdo. Y dentro de esta idea de origen, hay una protección especial para productos que son casi embajadores culturales, ¿no? Pienso en las indicaciones geográficas. Sí, este es un punto de una importancia enorme, especialmente para el Mercosur. El acuerdo protege explícitamente designaciones como yerba mate argentina. El cacao de Brasil. Varios tipos de cacao de Brasil, sí, y la caña paraguaya. Y esto va más allá de una simple marca. Es un reconocimiento de que la calidad de esos productos está ligada a su lugar de origen. Claro, a los métodos de producción. Yerba mate argentina. Es una protección económica y cultural a la vez. Bien, entonces tenemos un plan de apertura ambicioso, pero con plazos largos, reglas estrictas. Aún así, ningún país firma un cheque en blanco. Hablemos de las líneas rojas. Las listas de medidas disconformes. Exacto. Lo que los países se negaron a poner sobre la mesa. Estas listas son la letra pequeña más importante del acuerdo. Son, en esencia, las excepciones a la regla. Cada país enumera las leyes que no piensa cambiar aunque vayan en contra de los principios del acuerdo. Como el principio de trato nacional. Por ejemplo, son una ventana a las prioridades estratégicas de cada nación. Y los ejemplos son muy reveladores. Argentina se reserva el derecho de exigir que los capitanes de los buques pesqueros sean argentinos. Claramente una cuestión de soberanía y control de sus recursos marítimos. Absolutamente. Y Uruguay mantiene una medida muy específica. El director de un periódico debe ser ciudadano uruguayo. Fíjate, eso no es una medida económica, es cultural. Busca proteger la identidad nacional en los medios. Y Paraguay restringe la compra de tierras por extranjeros en zonas fronterizas. Seguridad nacional. Brasil, por su parte, se reserva el derecho a limitar la propiedad extranjera si privatiza empresas estatales. Cada excepción cuenta una historia sobre lo que un país considera no negociable. Entonces, esas son las protecciones que se establecen desde el principio. Pero, ¿y los imprevistos? Digamos que un sector, como el del calzado, que el Mercosur le dio un plazo de 15 años. Sí,
De repente se ve inundado por importaciones de Singapur al quinto año, mucho antes de lo previsto y de forma que amenaza con quebrar a las empresas locales. ¿Hay algún botón de pánico? Sí, y es un mecanismo fundamental para que los países se atrevan a firmar esto. Se llama medida de salvaguardia bilateral. Salvaguardia. Si un país puede demostrar con datos que el aumento de las importaciones, a consecuencia del acuerdo, está causando un daño grave a su industria, puede apretar ese botón. ¿Y qué sucede cuando lo aprieta? ¿Se cancela el acuerdo para ese producto? No, es una medida temporal. Usualmente consiste en volver a subir el arancel al nivel que tenía antes del acuerdo, para darle un respiro a la industria local. ¿Una pausa? Eso. Y en circunstancias críticas, donde el daño es inminente, se puede aplicar una medida provisional de hasta 200 días, mientras se investiga a fondo. Es una válvula de escape. Un momento, pero ¿no podría un país abusar de estas salvaguardias? O sea, para volver a ser proteccionista cada vez que una de sus industrias se sienta un poco amenazada. Esa es la tensión inherente a este mecanismo, claro. ¿Dónde está el límite? El límite está en la carga de la prueba. El país que alega el daño tiene que demostrarlo con evidencia sólida. Caída de la producción, pérdida de empleos. No basta con decir estamos vendiendo menos. Tiene que ser riguroso. Muy riguroso. Y si al final se determina que no había tal daño grave, el país debe reembolsar cualquier arancel extra que haya cobrado. Usarlo a la ligera, pues, tiene un costo. Es una herramienta de emergencia, no una política comercial. Entiendo. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es complejo. Tenemos un acuerdo que busca una apertura comercial histórica para el Mercosur, abriendo las puertas a un mercado clave en Asia. Sí, pero al mismo tiempo está lleno de cautelas, de plazos extendidos, de reglas de origen muy estrictas y de mecanismos de defensa. Es un reflejo perfecto de la globalización en el siglo XXI. Ya no se firman acuerdos de todo o nada. Son textos quirúrgicos. Intentan maximizar los beneficios mientras se gestionan los riesgos de forma muy detallada. Un equilibrio delicado. Muy delicado. Entre la oportunidad de crecimiento y la necesidad de proteger el tejido productivo y social que ya existe. Bien, parece un marco muy completo para el comercio tal y como lo conocemos hoy. Pero, al cerrar el análisis de este documento, es inevitable mirar hacia adelante. ¿Qué le falta? ¿Cuál es el desafío que no está en estas páginas? Esa es la reflexión final, creo. El acuerdo es muy sólido en lo que respecta al comercio de bienes, a los servicios tradicionales, a las inversiones. Pero el comercio del futuro ya está aquí, y se rige por otras reglas. ¿Cómo cuáles? Pensemos en el comercio de datos, la regulación de la inteligencia artificial en la logística, o las crecientes exigencias de los consumidores sobre la trazabilidad de los productos, su huella de carbono. Cuestiones que aquí apenas se mencionan. Apenas. Entonces, la gran pregunta es, si este acuerdo tan cuidadosamente diseñado para los desafíos de hoy, tiene la flexibilidad para adaptarse a los de mañana. ¿Será un marco capaz de evolucionar y añadir nuevos capítulos sobre la economía digital, la sostenibilidad? ¿O corremos el riesgo de que se convierta en una estructura rígida, un retrato del comercio del pasado mientras el mundo avanza en otra dirección?